Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Septiembre pasado discutimos aquí con entusiasmo una iniciativa que aparentemente había conseguido los acuerdos necesarios para ser aprobada en el Pleno de la Cámara de Diputados y conseguir así una política fiscal un poco más igualitaria. Pero no pasó y estos productos siguen pagando el 16% del IVA, como si fueran un artículo de lujo y no un producto indispensable para una vida saludable. Ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá decidir si el impuesto a productos de higiene menstrual es o no discriminatorio. Veamos el contexto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidirá si cobrar IVA a los productos de higiene menstrual es discriminatorio. El pasado 28 de enero, el máximo tribunal admitió una acción de inconstitucionalidad contra el pago del 16% del impuesto al valor agregado en estos productos. Presentado por 169 diputadas y diputados de distintos partidos políticos, la controversia apunta que el impuesto es discriminatorio, puesto que menstruar no es un lujo, sino una necesidad fisiológica. En septiembre pasado, a través de legisladores de distintos partidos, el colectivo Menstruación Digna México presentó un proyecto de reforma para eliminar el cobro del IVA a toallas sanitarias, tampones, copas y otros productos de higiene menstrual. Tras ser aprobada en comisiones, la iniciativa fue rechazada en el Pleno de la Cámara de Diputados. Ahora, la Suprema Corte deberá decidir si los productos menstruales deben o no pagar IVA. Menstruación Digna México busca también la gratuidad de productos de gestión menstrual, pues estima que su compra representa el equivalente al 5% total de gastos de un hogar que enfrenta condiciones de pobreza. La falta de acceso puede ocasionar distintos problemas de salud, atenta contra una vida digna y dificulta el acceso al trabajo y la educación. Tanto legisladores como el colectivo pidieron a la Secretaría de Gobernación y a la de Hacienda abrir una mesa de trabajo para promover ajustes con perspectiva de género en la ley de ingresos. Punto y contrapunto. Bueno, segundo tema a discutir esta noche y justo invitamos hoy a Luisa, porque Luisa ha sido una figura indispensable dentro de todo este proceso. Luisa, a ver, de entrada, ¿por qué es importante este tema? ¿Por qué el tema de un impuesto a productos de higiene menstrual son temas de debate nacional? ¿Cuáles son las resistencias a que se le quite el impuesto a estos productos? Y a ver, un poco tomando el abogado del diablo, ¿por qué los condones pagan impuestos también? A ver, cuéntanos. Sí, pagan. Y el Viagra no paga, sí. Ah, mira, el Viagra no paga, pero los condones sí, ok. Sí, exacto, porque por el tema que es una medicina de patente. Aquí el tema esencial es el presupuesto con perspectiva de género, el presupuesto no discriminatorio. La pregunta que se le hace a la Corte es si dentro de las labores o de las obligaciones más bien constitucionales y de los tratados internacionales de no discriminar a las mujeres, se encuentra la no discriminación en el presupuesto. Esta es la pregunta central. Y bueno, pues hay resistencia, y tan la hay, que mientras que parecía que era un tema que se iba a aprobar en el legislativo, finalmente no se aprueba y pues es necesario que esto termine en acción de inconstitucionalidad, porque no se logra la mayoría parlamentaria para que esto pues suceda por los cauces tradicionales, ¿no? Que sería el cauce parlamentario. Ahora, cuéntame una cosa, porque evidentemente sí, es un tema que tiene que ver también con discriminación y demás, pero evidentemente ahorita el tema está en la Suprema Corte. ¿Qué pasa después? Digamos, la Suprema Corte analiza este tema, obliga después a los legisladores a quitar este impuesto. ¿Cómo va a hacer esta discusión? A ver, yo la verdad no entiendo nada del tema. Explícanos. Sí, pues la acción de inconstitucionalidad en su vertiente parlamentaria es un mecanismo por el cual la minoría legislativa, puede ser en el Congreso de la Unión, puede ser una legislatura, que estima que la norma que se aprobó es inconstitucional, pues pueda cuestionarlo ante la Suprema Corte. Insisto, es un mecanismo de protección. Lo que es interesante en este caso es que no fue una norma que se aprobó nueva, sino una norma que se negó a reformar. Entonces, el argumento es que es una norma que contiene una discriminación histórica. Y esta pregunta que se plantea a la Corte es si este mecanismo puede ser accionado cuando una minoría no logra prevalecer en una discusión
y estima que la norma que continúa vigente en el orden constitucional es una norma discriminatoria. Y en caso de que al final del día este asunto sea estudiado por el Pleno de la Corte, pues es primero una victoria, es un mero estudio desde un lugar de acceso a la justicia. Bien. Porque todas las normas que contienen discriminación, no solo de género, pues estamos hablando para LGBT, en fin, ¿no? Podemos abrir un montón de colectivos aquí, son normas históricas. Y muchas veces las minorías no pueden prevalecer en los cauces tradicionales parlamentarios. Y entonces, bueno, pues esto abriría, esa puerta, este mecanismo muy importante. Esto por un lado. Ajá. Y luego por el otro, sobre, bueno, ¿qué puede pasar? Pues la Corte idealmente estudiará este asunto en el Pleno. Se necesitan 8 de 11 ministros para que sea invalidado. Y el planteamiento de la acción, y esto es muy importante, no es que la Corte diga cuál es el mecanismo fiscal idóneo, sino que determine que es discriminatorio cobrar el IVA al 16%. Yeah. Y que después el efecto que la Corte determina, pues sea que el legislador, en uso de sus competencias en el marco de la división de poderes, adopte un mecanismo que no sea discriminatorio. Claro. Después de esta explicación, Lecona, ¿cómo lo ves? Ayer justo veía yo una película de un caso histórico en Estados Unidos, un matrimonio interracial en los años 60, que demanda al estado de Virginia porque no los dejan casarse. El caso llega hasta la Suprema Corte. De hecho, se casan en otra ciudad, regresan a su estado y los obligan prácticamente a abandonar el estado porque ahí están prohibidos los matrimonios interraciales. El caso de Loving versus Virginia, que se sirvió después, años después, décadas después, para el tema de matrimonio igualitario. Y conecto esto porque, en efecto, justo de las preguntas que le quería hacer a Luisa y que ya contestó es los efectos que podría tener esto, ¿no? En el marco regulatorio mexicano, en temas de discriminación, ya ella hablaba que habría, en efecto, una serie de discusiones más. No son solamente el hecho de las toallas higiénicas, no solamente el hecho de la higiene menstrual, sino todo lo que hay alrededor en temas de no discriminación. Claro, generar un precedente para que se cambie esta forma de entender y de ver el sistema tributario y precisamente hacerlo bajo un enfoque de género, que la ley de ingresos se pueda construir con perspectiva de género, pues por supuesto que va a abrir la puerta a muchas otras cosas. Y yo celebro, la verdad, mucho que sea un esfuerzo que emanó de un grupo de la sociedad civil, de mujeres, de feministas, de menstruación digna, que tuvo un eco importante en la Cámara de Diputados, que parecía ahí que estuvo a punto por ahí de octubre de lograrse y que al final pues no se alcanzó y que ahora se haya acudido hacia la Corte. Yo celebro, por supuesto, mucho que se lleven estas discusiones al máximo tribunal constitucional, porque no es ni más ni menos que un impuesto. Nosotros lo llamamos en un episodio que hicimos del podcast un impuesto secreto a las mujeres, y secreto por el estigma que hay al hablar de menstruación, porque a los hombres no nos enseñan desde que somos niños, desde que somos jóvenes a desestigmatizar y hablar ampliamente de esto, que es nada más y nada menos que un proceso biológico, que es absolutamente inevitable, que no nos hemos puesto a pensar en las cifras que justo a raíz de esta discusión han sacado organizaciones como Fundar. Una mujer menstrua 2.525 días de su vida, algo así como 6 años y 9 meses, o los datos que Nadine Gassman de InMujeres dio, ¿no? 720 pesos al año gastan aproximadamente las mujeres en productos menstruales por algo que no es definitivamente algo que se puede evitar ni que sea de su elección. Entonces, pues sí, duden mucho de si existe un hombre que les haya dicho que jamás se ha aventado un chistecito hacia una mujer de que por eso estás así hoy, seguro estás en tus días, y todo eso se empieza de eso. Entonces hay un proceso, además del constitucional, además del legislativo, un proceso importante, una conversación muy relevante que hay que detonar a partir de eso, que es cómo hemos permanecido tantos años, tantas décadas, estigmatizando y repudiando a la menstruación de la forma en la que lo hemos hecho, porque pues es un sistema desde el tributario hasta el cultural machista. Lisa.
Lisa, me agarraste distraída, pero a ver, evidentemente celebro que esto esté en la Corte. Me parece que el tipo de precedente que puede sentar va a servir no solo para cuestiones de género, sino también para cuestiones justo donde las minorías legislativas no pueden prevalecer. Y ahorita justo estaba soñando un poquito, añorando aquellas pues, acciones que se presentaron en contra justamente de la primera aprobación de permitirle, por ejemplo, a Sedena y Marina entrar al Consejo Nacional de Seguridad Pública allá en el 96, como sí existió esa minoría legislativa que lo llevó a la Suprema Corte de Justicia, y como tuvimos una Suprema Corte de Justicia que en su momento no supo o no quiso entrarle a ese fondo. Sobre este particular, bueno, simplemente complementar lo que Luisa ya nos exponía muy bien, que básicamente le competirá al Congreso decidir si es tasarlo cero o exentarlo del pago de impuesto de IVA como mecanismos tributarios que se pueden implementar después de que la Corte falle. Pero bueno, es una más de las medidas que se tienen que tomar para poder ayudar a las mujeres a revertir estas brechas de género en lo económico, en lo impositivo, en su participación en la vida laboral. No es la única, pero sin duda es una herramienta importantísima, y es una discusión que me parece que culturalmente tenemos que dar para ir remediando estas cosas o estas injusticias o estas discriminaciones históricas, como bien decía Luisa, que están plasmadas en nuestras leyes y que de alguna u otra manera muchas de nosotras nos acostumbramos a vivir con ellas, pero muchas otras no deberían, justamente porque hay niñas, jóvenes, adolescentes, mujeres a las que sí les significa la diferencia entre comer o no comer, o poder acceder a un producto de higiene menstrual o no, ese 16% de sobrecosto que estamos pagando. Sin duda. Qué bueno que te agarra distraída, ¿eh? Bueno, agarrar a Lisa Sánchez distraída la verdad es que no lo creo, pero bueno. Eder. Sí, a ver, yo estoy totalmente de acuerdo con esta posibilidad de grabar en tasa cero los productos menstruales, porque es un asunto de salud, es un asunto de vida digna para las mujeres y de justicia social. Creo, parezco disco rayado, pero de verdad creo que hay muchas bondades en que se haya aprobado la iniciativa del derecho al cuidado. El Estado tiene la obligación de garantizar el derecho al cuidado de las personas, y toda vez que a las mujeres se les ha impuesto el rol de cuidadoras, pues sería por un asunto, insisto, de justicia social, el hecho de que no tengan que pagar el impuesto por estos, todo lo que implica no solamente las toallas sanitarias, sino todo lo que tiene que ver con la salud menstrual. Dicho eso, sí hay un tema. Yo pregunté a varias bandas especialistas y dicen que a lo mejor es posible que rechacen este recurso en la Suprema Corte, no por la causa, sino porque en el fondo está esta posibilidad de que se desconozca un proceso parlamentario que se llevó a cabo, de que se anulen argumentos que una mayoría al final defendió, y entonces que sí se dé un posicionamiento político en torno al derecho de las mujeres a la tasa cero en salud menstrual, pero que se rechace el recurso. Yo, pase lo que pase, espero que si no es ahorita con la Suprema Corte, que sí sea a finales de año, que la nueva legislatura haga justicia a las mujeres. Y dicho todo eso, un paréntesis breve: muchas de las personas que impulsaron este recurso de impugnación impulsaron también en su momento gravar con V la tasa impuestos a alimentos y medicinas. Muchas de estas personas que ahora abogan por que no se paguen los impuestos a los productos de salud menstrual, abogaron en su momento por meter impuestos a alimentos de la canasta básica y a los medicamentos en general. Bien, creo que todavía tenemos un poquito de tiempo. ¿Quieres cerrar con algo, Lisa? Luisa, más bien. Sí. A ver, si bien existe la posibilidad de que la Corte rechazara la procedencia, no sería por los argumentos que hizo la mayoría. O sea, precisamente la esencia del mecanismo de acción de inconstitucionalidad es cuestionar los argumentos de la mayoría. O sea, es esta noción fundamental para el Estado constitucional, que el verdadero soberano no es la mayoría parlamentaria de un momento en específico, sino es la Constitución. Y a quienes todos nos sometemos, incluido la mayoría legislativa, es a la Constitución. Entonces, eso es un punto central que hay que entender para entender las acciones de inconstitucionalidad. Y dos, lo que el argumento que podría suceder es lo que decía yo al principio,
que esto no se trató de una norma, abro y cierro comillas, nueva, sino una norma que existía históricamente. Y es precisamente la novedad que tiene esta acción de inconstitucionalidad. La pregunta de si se trata de reformar una norma con discriminación histórica y no se prevalece, si es posible cuestionar esta decisión parlamentaria, digamos, de mantener una discriminación ante la Suprema Corte. Muy bien, pues bueno, déjenme hacer una pausa, pero desde aquí una felicitación a todas las personas que han hecho esto posible, porque estas discusiones evidentemente nutren a la democracia mexicana y nos hace pensar en nuevas avenidas también para combatir la discriminación. Así que felicidades a Menstruación Digna y también a todas las abogadas como Luisa que empujan estos temas en la Suprema Corte. Hacemos una pausa y al regresar, otro tema. El Congreso de Aguascalientes, con mayoría del PAN, reformó su constitución local para reconocer como persona a todo ser humano, desde su concepción hasta la muerte natural. Esto pues prácticamente bloquea cualquier iniciativa futura que busque ampliar el derecho al aborto en esa entidad. Veremos qué opina la mesa de este asunto cuando regresemos a Punto y Contrapunto. No te vayas.